Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si podríamos ver no una película, sino una trilogía entera dirigida por Dave Filoni, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, Master, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango SEED de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic y también una actualización detallada para miembros del canal, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Máster Emanuel Robles nos cuestiona si Emery Carr es el primer intento de una clon mujer antes que Omega. Y bueno, Master, sabiendo que en el Bad Batch Boba Fett fue el primer clon, es decir, el alfa, como se explicó en la temporada 1, más esa revelación del final de la temporada 2 que Emery Carr es una hermana idéntica y mayor a Omega, creo que esto hace a que definitivamente haya muy buenas posibilidades de que ella sea la clon beta, o sea, pues la evolución de Boba Fett pero en femenino, la primera clon mujer. Y ojo que por la edad de Emery Carr es muy posible que sí tenga el gen de envejecimiento acelerado, porque han pasado hasta el Bad Batch 2 no más de 14 años desde que se ordenaron los ejércitos de clones de Jango Fett para la República a los Kaminoanos. Así que definitivamente creo que la científica Emery Carr, la cual lleva mucho trabajando con la tecnología de la clonación, fue el génesis para crear así más tarde a la niña Omega. Inclusive puede ser que Emery tenga una relación mucho más allá con Nala Se, como un primer experimento hasta fallido que se volteó o algo por el estilo. Pero todo ese tema y la empatía que tiene Carr hacia sus hermanos clones, como ya vimos en el Bad Batch hacia con Omega o con Crosshair, la veremos más desarrollada en la temporada 13 final de Lote Malote. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Hulky 10 nos cuestiona: si Mon Mothma sabe de Thrawn, entonces ¿por qué rayos desarmó a la Nueva República? Y ojo, esto tiene toda relación con las novelas del canon donde la Nueva República promovió un enorme desarme militar mediante Mon Mothma tras haber sufrido 2 décadas de guerra. Y esto inclusive ya se vio por un lado en esos astilleros de Coruscant en la serie del Mandalorian que desarmaban inmensos Star Destroyers, pero también recordemos que a partir de ellos la Nueva República, por medio de la general Hera Syndulla en Squadrons, creaba el crucero de siguiente generación Starhawk. Así que tampoco, Masters, es que la Nueva República no tuviera flotas, porque sabemos que incluso después del conflicto de Thrawn, casi 2 décadas después, esto ya mucho más cerca de las secuelas, ahí la Nueva República y su flota tendrían novedosas naves como por ejemplo los X-Wing T-85 de última generación, unos que usó Poe Dameron en la flota de la Nueva República o hasta Kazuda Xiono en Resistance. Y ojo, Masters, que esas naves cazas eran mucho mejores que los X-Wing T-70 de la flota de la Resistencia que tenía Leia Organa, porque básicamente la flota de la Resistencia era la basuritas. Esto pues porque la Resistencia tenía cruceros prototipos o viejas naves, esto para los tiempos de las secuelas como era el Mon Calamari de Leia, Sultan Tip 4 o el Nebulon C Frigate que vimos justamente en los diferentes filmes de las secuelas. Inclusive en los cómics de Poe Dameron vimos a la propia flota de la Nueva República en acción. Vaya, lo que voy es que tras la destrucción de Hosnian Prime, Leia se armó con todo lo que pudo y con basura, porque también la flota de la Nueva República no era tan grande, una que también fue destruida. Pero también hay que recordar que la flota no era tan grande, precisamente porque la canciller Mon Mothma había querido que hubiera una bien intencionada paz tras 2 terribles guerras como la de los clones y la civil, donde aún quedaban en la galaxia enormes divisiones con la gente que apoyó al Imperio o a la Alianza Rebelde. Y no hay que olvidarnos pues que los restos imperiales estaban muy bien escondidos, como puede verse con el Consejo en la Sombra o también en las novelas de Aftermath. Pero justo en el trailer de Ahsoka vimos que la canciller Mon Mothma comienza a darse cuenta de la venida del almirante Thrawn y toda su inmensa amenaza, Masters, esto tras una década de la desaparición del Cheese, lo cual significa que el desarme no necesariamente fue la mejor decisión de Mon Mothma, a pesar de ser honorable o bien intencionada, ya que sobre todo dejará en una posición sumamente vulnerable a toda la galaxia, que como también ya vimos con los Rangers de la Nueva República, Carson Teva apenas si pueden cuidar con unas pocas naves sus fronteras. Así que esto sin duda promete que Thrawn puede ocasionar el caos en la Nueva República ante un eventual ataque sorpresa, uno que ya sabemos mediante Pelion que está orquestando, y esto sin que aún lo sepa Mon Mothma, al menos hasta los tiempos del Mandalorian 3, ya que esto pues no se revelará sino hasta la serie de Ahsoka, tal cual pues como en Heredero del Imperio, Thrawn ganó múltiples batallas iniciales contra la flota de los buenos, así que parece pues que los rebeldes solo sufrirán. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Darth Atrius nos cuestiona: ¿realmente el clon Tech está muerto? Y yo personalmente, Master, sigo en negación después de ver lo que pasó con el clon Tech en el final del Bad Batch 2. When have we ever followed orders?
Y claro, hay que reconocer que hay una cierta posibilidad remota de que Tech sí volviera en la confirmada Bad Batch 3, así como regresaron antes tras sus supuestas muertes los clones Gregor y Echo en la serie de Clone Wars, porque básicamente ya conocemos que la regla de Star Wars es que sin cuerpo no hay muerto, tal y como pasó con Palpatine o con Darth Maul, y tal cual en Bad Batch no vimos a Tech desvivido. Curioso porque Royce Hemlock rescató sus lentes y se los tiró a Hunter en North Mantle, así que seguro el doctor sí recuperó el cuerpo del clon. Y los creadores como Jennifer Corbett ya implicaron en la Celebration 2023 que Tech sí está desvivido, Masters, pero podría ser que esto sea una mera pantalla para que nos sorprendan en la temporada final, para así traer de regreso a un Tech Cyborg, esto pues muy a la Echo para rompernos el corazón, al ser uno de los clones más amado, y sobre todo convertirlo, ¿por qué no?, en un terrible experimento de Royce Hemlock, que como sabemos es literalmente una reinterpretación del Dr. Frankenstein pero en Star Wars. Así que yo no descarto que Tech esté vivo pero reconvertido en el Monte Tantis, en un terrible experimento imperial oscuro, donde le laven el cerebro e incluso atente contra sus hermanos clones en la temporada 3, pero eso está por verse. Es así que en nuestra cuarta pregunta, el Master Ferguson y Alejandro Roque, los dos nos preguntan algo muy similar sobre qué pasará con el Jedi Cal Kestis o si lo integrarán al live action o al Filoniverse en algún momento. Y aquí es muy importante señalar, Masters, que todo parece que la historia de Cal Kestis primero se contará en los videojuegos y sus novelas alrededor de estas, antes de dar un gran salto a cualquier otro medio, o llegarlo a ver algún día en otra era distinta de Star Wars como el Filoniverse, esto pues en los tiempos de la Nueva República, como sucede en series como Ahsoka o el Mandalorian, o también en la película que hará Filoni con Thrawn como villano. No nos olvidemos también que Dave Filoni en el pasado ha declarado que él se toma muy literal la frase del maestro Yoda ante Luke del episodio 6, que él y solo él es el último Jedi. You, when God am I, the last of the Jedi will you be? O sea, a los ojos de Filoni en esos tiempos, no hay más Jedi totalmente entrenados más que Luke. Ese pues es todo el punto, respetando lo que hizo George Lucas antes. Por eso personalmente yo no creo que Cal Kestis esté vivo hacia el episodio 6 de la saga, Masters. Sobre todo porque él ya era un caballero en los tiempos de Fallen Order. Y hay que reconocer que solo hay ciertas excepciones post episodio 6, como Ezra Bridger, que nunca se hizo formalmente un caballero debidamente entrenado, o Ahsoka Tano, que tampoco lo fue porque dejó la Orden Jedi antes de ordenarse. Así que en este caso Filoni usa ciertas argucias legales para doblar esa regla y que haya otros dos Jedi además de Luke, porque todos los demás fueron entrenados por Luke Skywalker. Pero también Stig Asmussen de Respawn, el creador de los dos juegos de Fallen Order y Jedi Survivor de Cal Kestis, dijo que pretenden hacer una trilogía de videojuegos con Cal Kestis. O sea, hay un plan de un tercero si les va bien en el segundo. Y un juego, Masters, toma aproximadamente 4 o 5 años en hacerse. Así que yo creo que antes de ver a Cal Kestis en live action en el Filoniverse, primero veremos a Kestis en un tercer videojuego que acabe su historia. Esto en la era imperial. E incluso ahí sí podría morir. Pero si esto no pasa, creo que sí podría dar el salto en el live action a ciertas series o películas, pero no antes del 2028, Masters. Y ahí, claro, tendrían que doblar esas palabras que dijo Yoda como ya lo hizo antes Filoni. Así que esa es mi conclusión como una especulación responsable con todo lo que sabemos. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Master Rigel Alonso nos cuestiona, ¿podríamos ver no una película, sino una trilogía de Dave Filoni en los cines? Y esto, Masters, tiene todo que ver con las 3 películas anunciadas para los cines en la Celebration 2023 en Londres, donde una de esas 3 confirmadas fue la que sería escrita y dirigida por Sam Dave Filoni, justo el padawan de George Lucas y creador de Clone Wars, de Rebels, del Mandalorian o de la serie de Ahsoka. Y se confirmó ahí por Lucasfilm, como ya había dicho antes Kathleen Kennedy, que esa película sería el evento climático que uniría todas las series, eso que llamamos aquí como el Filoniverse. Unas que están situadas en la época de la Nueva República, 5 años después del regreso del Jedi, donde están pues esas series interconectadas como el Mandalorian, Ahsoka, Libro de Boba, Skeleton Crew y las que vengan en el futuro, Masters. Inclusive brevemente Filoni en la Celebration con Collider pudo dar contexto sobre su film. Are you writing the script? Who's doing it? Not going to say much about that, but I will be involved in the writing for sure. Yeah, for sure. Pero también se nos dijo que en ese filme de Filoni, donde colisionarían todas esas series, habría una gran batalla épica donde todo parece indicar, por lo que ya hemos visto en la serie de Ahsoka o en Mandalorian, que justamente pues estará reinterpretando la trilogía de novelas de Timothy Zahn, esa de ya de 1991 que comienza con Heredero del Imperio, ya que literalmente el gran almirante Thrawn es el heredero ahora del fragmentado gobierno, y hasta se le nombró así en el tráiler de Ahsoka.
Y ojo, Masters, que Filoni no solo es un amante como nosotros del antiguo universo expandido, sino que ha confirmado en múltiples declaraciones que ha hablado muchas veces con Timothy Zahn, el creador de Thrawn, el cual sabemos que será el máximo villano en Ahsoka y seguramente en su filme. Diciendo, por ejemplo, Filoni que buscó el consejo de Zahn para retratar bien al alienígena Chiss en la serie de Ahsoka, que justamente Thrawn es algo así como un Moriarty súper inteligente y malvado, basado pues en el némesis de Sherlock Holmes. Pero también Filoni habló hace años con Timothy Zahn para que no escribieran el canon historias del futuro de Thrawn, esto tras desaparecer con Ezra Bridger en Rebels, sino únicamente historias de su pasado. Y por eso en el canon Masters con Zahn solo tenemos escritas la trilogía imperial del propio Thrawn o la de la ascendencia Chiss cuando Thrawn era joven, sirviendo ahí a la flota expedicionaria de su planeta, mucho antes de hacerse miembro del Imperio, donde ahí curiosamente Thrawn era una buena persona y no un villano corrompido aliado a Palpatine. Y el punto principal, Masters, que conecta con este cuestionamiento es que la trilogía de novelas de Thrawn de Timothy Zahn era justo eso, una trilogía. Y su contenido reinterpretado bien podría ser la base para que Filoni haga una nueva trilogía de películas basada enteramente de esa obra de Zahn. Ya que hay que recordar que en esas novelas del universo expandido, todo comenzaba primero con Heredero del Imperio, donde se revelaba Thrawn, y donde Leia tenía sus hijos y donde Luke estaba entrenando y hasta donde salía Mara Jade. Obvio, no quiero decir que todos los personajes o los eventos se vayan a recrear como tal, pero sí ciertas cosas como Yoru Zebaoth, que ahora estamos viendo un aliado en Thrawn mediante el Jedi caído Baylan. Y después su parte 2 era Fuerza Oscura Creciente, y todo concluía en esa trilogía de novelas de Zahn, con una gran batalla hasta donde se clonaba a un malvado Luke Skywalker, esto pues porque los imperiales tenían la mano que Vader le cortó a Luke, algo que en el canon también sabemos ya en los cómics que ha sucedido. Y justamente pues en la última obra se daba la muerte de Thrawn, siendo asesinado por uno de los suyos en La Última Orden, una que era el final de esa trilogía de novelas. Y ojo, Masters, porque hay algo también clave aquí, sobre todo en la declaración de Lucasfilm, ya que esta compañía jamás anunció que la película de Dave Filoni fuera tal cual el evento final de esas películas o que todas las series que conocemos concluirían en esas películas. No, jamás se nos dijo una declaración así. Solo se nos explicó que harían colisionar todas esas series en un gran evento climático. Así que ese evento climático, que ya se confirmó que viene una gran batalla, sí se puede alargar en una trilogía de películas de Dave Filoni, donde Star Wars vuelva a brillar y rompa todos los récords en los cines. Y claro, Master, sabemos que al ratón Miguelito le gusta el dinero. Inclusive el propio Filoni en la Celebration 2023 explicó en un cierto momento que en el pasado habló con Jon Favreau, el cual sabemos pues que también será productor de la película de Filoni. Y desde el principio Filoni le contó a Favreau cómo podrían unir las historias de Rebels y el Mandalorian para un conflicto mucho más allá, que es el que veremos en esa película, como ya declaró Filoni ante Collider. Esto como se puede ver en la siguiente entrevista. John and I looked at that time period, and when he knew he wanted the Mandalorian in it, one of the things that I told him early on was, well, I have this epilogue in Star Wars Rebels that's kind of dealing with that time period. A lot of those threads start to come together, and then I look at the bigger body of work that's been done and what's relevant, and a story will emerge out of that. Pero hay algo más en todo esto, Master, ya que Kathleen Kennedy en la Celebration dijo que el plan de la película de Dave Filoni era algo para 6 o 7 años. O sea, ya llevaban cierto tiempo desarrollándola, porque la primera vez que Kennedy nos dijo de esta fue allá en diciembre de 2020. Pero curiosamente, el Hollywood Reporter tras la Celebration 2023 reveló con sus fuentes que la intención de Lucasfilm es estrenar la película de Dave Filoni en ese conflicto climático justamente en el 2026, aproximadamente en diciembre. O sea, Masters, ahora mismo estamos a 3 años y medio de esto si todo sale bien y si acaso no se mueven las fechas o llega a haber retrasos. Y ojo que esta misma fuente señala que la película de Rey Skywalker como una maestra Jedi, 15 años después del episodio 9 recreando una nueva orden Jedi, iría primero que la película de Dave Filoni en diciembre de 2025. O sea, pues la de Filoni sería un año después de esta, lo cual también nos deja entrever que la tercera película en solitario, la de James Mangold, iría después de estas dos, y hay que recordar que la película de Mangold hablaría del origen de los Jedi. Esto pues casi 25,000 años antes de los sucesos del Mandalorian. Pero también durante la Celebration y por diversas fuentes, se confirmó que Dave Filoni, como el vicepresidente creativo ejecutivo que es de todo Lucasfilm, ya tiene ahora mismo mucha influencia en lo que hacen en los filmes, ya que se corroboró que estuvo en la mesa de guionistas de esa película de Rey que fue anunciada. Pero también
la propia Kennedy confirmó que Filoni influye mucho en la película de James Mangold sobre el origen de los Jedi. O sea, lo que voy es que Dave Filoni plasmará mucho de su visión en las 3 siguientes películas de Star Wars en los cines. Esto pues aunque solo dirija una. Pero en esa película que él dirigirá y escribirá sobre la Nueva República, esta podría ser una trilogía, ¿cierto? Pues parece pues que la puerta está abierta a que pase eso, si le sigue yendo bien como ha pasado con el Mandalorian o con el tráiler de Ahsoka, o con el propio anuncio de la película que generó mucha expectativa entre los fansmasters. Y de hecho, desde hace tiempo, el insider Jeff Snyder en su show, el cual tiene un gran récord porque todo lo que dijo antes, mucho de eso se confirmó en esta Celebration del 2023, él señaló pues en el pasado que el plan por ahora de Lucasfilm era hacer películas en solitario en los cines, pero a partir de esto probar cómo les va en taquilla para que no les pase lo de Solo. Pero él también reveló que si a esas películas les va bien, terminarían haciendo secuelas de estas. Así que si traspolamos eso a lo que ya conocemos ahora, podemos asumir que si a la película de Rey, a la de Filoni y a la de James Mangold la terminan por romper yéndoles bien en taquilla, cada una podría tener sus propias secuelas. Y en este sentido, Master, sí podría darse una trilogía de Dave Filoni, esto en la época de la Nueva República, recreando pues así la trilogía de San. Así que esperemos, Masters, a que esa película de Filoni con Thrawn, con Ahsoka y seguramente con Mando Grogu y Luke Skywalker cuaje muy pronto tras ver varias temporadas de Mando, Ahsoka o Skeleton Crew y la veamos sí en el 2026 para que pueda darse una eventual trilogía más adelante. Parece ser pues que ese puede ser el camino para que Star Wars se reintegre en los cines y lo haga de la mano de una narrativa mucho más amplia conjuntando series y películas tal y como ya lo hace actualmente Marvel. Todo claro por el ingenio del gran Dave Filoni. Pero si también te interesa saber por qué Zeb está separado de la tripulación del fantasma en la serie del Mandalorian, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.